Soy Sofía, una mujer que pensaba que el amor ya no era para ella. Después de un primer matrimonio lleno de dolor y decepciones, me encontré sola durante años. La tristeza y la soledad se convirtieron en mis únicas compañías, y parecía que nunca encontraría nuevamente el amor. Pero todo cambió cuando él llegó a mi vida. Mi segundo esposo apareció como un soplo de aire fresco, alto, carismático, con una sonrisa capaz de disipar cualquier nube oscura y devolverme las ganas de vivir. Sus palabras eran dulces, llenas de promesas sinceras, y poco a poco me hicieron sentir que era posible volver a confiar en alguien. Me devolvió una ilusión que pensaba perdida, una chispa de esperanza que se encendía de nuevo en mi corazón. Aunque me costaba permitírmelo, me fui abriendo a la posibilidad de ser feliz una vez más. Sin embargo, desde el principio, había algo que no encajaba del todo. Una ligera inquietud se ocultaba tras las primeras risas compartidas, algo que apenas podía definir pero que estaba ahí, latente. Era una sombra silenciosa que aparecía en los momentos más felices, como un recordatorio de que nada es perfecto. Esa sombra me acompañó desde el primer día, como un presagio de que todo aquello que estaba construyendo podía venirse abajo en cualquier momento, como si mi felicidad estuviera construida sobre un terreno inestable. A pesar de esa sensación, decidí aferrarme a la esperanza. Me decía a mí misma que merecía ser feliz, que esta vez todo sería diferente. Quise creer, con todas mis fuerzas, que había encontrado a alguien que podría amarme sin condiciones, que esta vez no tendría que enfrentar las decepciones del pasado. Me permití soñar con un futuro lleno de amor y compañía, me aferré a esa ilusión con todas mis fuerzas, esperando que, a pesar de los temores, este amor sí fuera el definitivo. Con el paso de los días, fui dejando que la alegría regresara a mi vida. Me acostumbré a su presencia, a sus gestos amables, a la manera en que me hacía sentir segura. No había duda de que él tenía una forma especial de hacerme olvidar mis miedos, de borrar las cicatrices que aún quedaban del pasado. Me llenaba de detalles y promesas, me hacía reír como hacía años que no lo hacía, y poco a poco, me fui convenciendo de que tal vez, después de tanto sufrimiento, el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Pero esa pequeña sombra nunca desapareció por completo. En los momentos de soledad, cuando él no estaba cerca, mi mente regresaba a ese sentimiento de inquietud, a esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Intentaba ignorarlo, apartar esos pensamientos y concentrarme en la felicidad que estaba viviendo, pero la duda siempre estaba ahí, en el fondo de mi mente. A pesar de mis temores, me entregué a ese nuevo amor. Quise creer que, con esfuerzo y dedicación, podríamos construir algo real y duradero. Me aferré a la idea de que merecía ser feliz, de que después de tanto dolor, finalmente había encontrado a alguien dispuesto a compartir su vida conmigo. Me aferré a la esperanza con todas mis fuerzas, tratando de no pensar en las sombras que se cernían sobre nosotros. Estaba decidida a luchar por esa relación, a dar todo de mí para que funcionara, y aunque las dudas seguían ahí, latentes, traté de enterrarlas en lo más profundo de mi ser. Sabía que nada en la vida era perfecto, pero quería creer que, esta vez, todo sería diferente. Mi hija Lucy, quien siempre había sido mi apoyo incondicional, no compartía mi alegría por este nuevo comienzo. Para ella, él no era más que un intruso, alguien que había llegado para ocupar un lugar que no le pertenecía. Desde el primer momento, su actitud fue fría y distante, como si hubiera decidido no darle ni la más mínima oportunidad de demostrar quién era realmente. Cada gesto que él hacía para acercarse era recibido con indiferencia, y cada palabra amable que intentaba ofrecerle era rechazada con un silencio incómodo. Parecía que Lucy había levantado un muro infranqueable entre ellos, y no había manera de atravesarlo. Las cenas en casa se volvieron un campo de batalla silencioso, lleno de gestos cargados de resentimiento. Los silencios se alargaban, llenos de tensión, y cualquier intento de conversación se convertía en una prueba de paciencia. Yo intentaba romper el hielo con temas ligeros, buscando algo que pudiera interesarles a ambos, pero mis intentos eran en vano. Lucy siempre encontraba la manera de evitar la conversación, desviando la mirada hacia su plato o inventando alguna excusa para levantarse de la mesa. Él, aunque intentaba ser paciente, comenzaba a mostrar signos de frustración.
Cada vez que Lucy lo rechazaba, podía ver cómo sus hombros se tensaban y cómo su sonrisa se desvanecía poco a poco. Sentía que la distancia entre ellos creaba un abismo cada vez más profundo, uno que yo no sabía cómo cerrar. Aunque intentaba mantener la armonía en nuestro hogar, los gestos de rechazo de Lucy empeoraban la situación. Cada mirada cargada de desdén y cada respuesta fría hacían que mi corazón se rompiera un poco más. Me dolía ver cómo mi hija, quien siempre había sido mi mayor apoyo, ahora se negaba a aceptar al hombre que yo amaba. Me encontraba en medio de una guerra silenciosa, sin saber cómo mediar ni aliviar la tensión que se había apoderado de nuestro hogar. Hubo momentos en los que pensé que el tiempo lograría suavizar las cosas, que si seguíamos intentando, eventualmente Lucy vería el lado bueno de todo esto. Pero con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Los desencuentros se volvían más frecuentes y los silencios incómodos se transformaban en barreras entre nosotros. La atmósfera en casa se volvía más pesada, y yo me sentía atrapada en medio de dos personas que amaba, pero que parecían incapaces de encontrar un punto común. Cada noche, al quedarme sola en mi habitación, lloraba por la impotencia que me invadía. La tensión se había apoderado de nuestro hogar, y el ambiente que antes era cálido y acogedor ahora se sentía frío y hostil. La distancia entre ellos parecía insalvable, y aunque yo no quería perder la esperanza, comenzaba a temer que nunca lograrían aceptarse mutuamente. Me encontraba en un punto en el que ya no sabía qué más podía hacer, y la tristeza de ver cómo mi familia se desmoronaba poco a poco me consumía. Solo quería que las cosas volvieran a ser como antes, cuando Lucy y yo éramos felices juntas, sin esta nube de resentimiento que ahora nos envolvía. Pero, por más que lo intentara, esa armonía parecía cada vez más lejana y difícil de recuperar. Para tratar de unirnos, decidí organizar una noche de cine en casa. Tenía grandes expectativas para esa noche. Pensé que sería una oportunidad perfecta para reconstruir los lazos que se estaban desmoronando. Era algo sencillo, una actividad que nos permitiera compartir sin tensiones, intentando reconstruir algo que parecía estar rompiéndose. Me esmeré en cada detalle, preparé palomitas, dispuse mantas suaves sobre el sofá y elegí una comedia ligera que pensé que podría hacernos reír a todos. Quería crear un ambiente acogedor, cálido, que nos recordara los buenos momentos. Imaginaba risas compartidas, miradas cómplices, y un ambiente relajado que pudiera ayudar a romper el hielo y devolvernos algo de la armonía perdida. Pero, lamentablemente, el ambiente era pesado desde el inicio. Lucy se sentó en el extremo del sofá, apartada, con los brazos cruzados y la expresión tensa, claramente mostrando su resistencia. Él, por su parte, intentó acercarse a ella con comentarios y bromas al oído, buscando desesperadamente hacerla reír, intentando encontrar algún punto de conexión que aliviara la tensión. Sin embargo, cada uno de sus intentos, en lugar de aliviar la situación, la empeoraba. Mis esperanzas de una noche cálida y reconfortante se desmoronaban poco a poco, y comencé a darme cuenta de que la brecha entre ellos era mucho más profunda de lo que había imaginado. Pero cada vez que lo hacía, algo en su actitud me resultaba incómodo, casi inapropiado. Sus intentos por hacerla reír se volvían cada vez más insistentes, y la manera en que se inclinaba hacia ella, acortando la distancia, hacía que una sensación de alarma creciera en mi pecho. Lucy no reaccionaba bien, giraba los ojos con fastidio y bufaba discretamente, dejando claro que no quería esa cercanía, que cada intento por romper la tensión solo la hacía sentir más incómoda. Parecía que él no comprendía la barrera que Lucy había levantado, y cuanto más trataba de acercarse, más ella se alejaba emocionalmente, haciéndose más evidente que sus esfuerzos estaban siendo contraproducentes. La incomodidad era palpable. Yo miraba la escena, intentando mantener una sonrisa, tratando de no intervenir, de permitir que se entendieran entre ellos, pero el ambiente se volvía cada vez más denso. Lucy se encogía cada vez que le hablaba, su lenguaje corporal gritando la incomodidad que sus palabras no expresaban. El intento de una noche relajada se transformó en una prueba de resistencia para todos nosotros. Cada palabra, cada gesto, solo lograba intensificar la barrera entre ellos, y la sensación de fracaso comenzó a apoderarse de mí. Al final, la noche terminó antes de lo esperado, con Lucy levantándose bruscamente y anunciando que estaba cansada,
desapareciendo en su habitación sin siquiera mirar atrás. Él intentó disimular la frustración, sonriendo de manera forzada y diciéndome que todo estaría bien, que solo necesitaban más tiempo. Pero la verdad es que la imagen de mi esposo intentando conectar con Lucy y el rechazo de ella se quedó grabada en mi mente, llenándome de una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Sentía que cada intento por unirnos solo estaba empeorando las cosas, creando un abismo cada vez más difícil de salvar. Esa noche, mientras recogía las palomitas que quedaron tiradas y apagaba las luces, me pregunté si realmente habría alguna forma de recuperar la armonía en nuestro hogar, o si la distancia entre ellos ya era insalvable. Los días siguientes se llenaron de tensión, y comencé a notar detalles que antes había pasado por alto. Eran esos pequeños gestos, esas cosas que a veces parecen insignificantes, pero que cuando se repiten una y otra vez, comienzan a formar un patrón. Conversaciones en voz baja que se interrumpían abruptamente cada vez que yo entraba en la habitación, miradas furtivas entre ellos que parecían esconder algo. Intentaba convencerme de que eran solo ideas mías, que estaba siendo paranoica, pero la duda comenzó a crecer como una sombra implacable que me seguía a cada paso, un peso que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Las risas compartidas que escuchaba desde lejos, que se convertían en silencio en cuanto yo me acercaba, comenzaron a retumbar en mi mente como una alarma que no podía apagar. Una tarde los encontré en la sala, demasiado cerca uno del otro. Mi esposo tenía su mano en el hombro de Lucy, y aunque podría haber sido un gesto inocente, algo en la forma en que ella lo miraba me dejó helada. Era una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía identificar, pero que me llenó de una sensación de alarma. Mi respiración se volvió pesada mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. Cuando me vieron, se apartaron rápidamente, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido, y en ese momento, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y sentí como la distancia entre ellos y yo se hacía cada vez mayor, como si un abismo se abriera lentamente bajo mis pies. Esa noche no pude dormir. La imagen de ellos en la sala, la expresión en el rostro de Lucy, y la rapidez con la que se apartaron al verme, todo se repetía en mi mente una y otra vez, como una película de terror que no podía detener. La incertidumbre comenzó a convertirse en un peso insoportable, una carga que me aplastaba lentamente. Me preguntaba si realmente estaba viendo lo que pensaba, o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cada vez que intentaba racionalizarlo, el recuerdo de sus miradas furtivas, de sus voces en susurros, me hacía sentir que algo no estaba bien. El miedo a enfrentar la verdad me paralizaba, y aunque quería respuestas, también tenía pavor de descubrir lo que podría estar ocurriendo entre ellos. Ese miedo se volvió mi compañero constante, una sombra que me seguía, siempre presente, siempre recordándome que mi vida estaba al borde del colapso. Una madrugada, desperté al escuchar ruidos provenientes de la habitación de Lucy. Eran sonidos suaves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente inquietantes como para despertarme de un sueño inquieto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba al origen de esos ruidos, intentando hacer el menor ruido posible para no ser descubierta. Sentía el temblor en mis manos y el sudor frío en mi frente, mientras cada paso que daba me llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad, como si el aire se volviera más denso a cada instante. Mi mente imaginaba todo tipo de escenarios, y la sensación de perder el control se hacía cada vez más intensa. Me acerqué al resquicio de la puerta, mi respiración contenida, y lo que vi me dejó petrificada. Mi esposo estaba con Lucy, demasiado cerca, susurrándole algo al oído. Su proximidad era innegable, y la manera en que ella lo miraba, con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de sorpresa, complicidad y algo más, me heló la sangre. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies, como si el mundo que había construido se desmoronara en cuestión de segundos. Mis piernas comenzaron a temblar, y me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El dolor y la confusión se apoderaron de mí, una oleada de emociones que me dejó paralizada. Sentía un nudo en la garganta, y el aire parecía escasear. Trataba de entender cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo la situación se había salido tanto de control sin que yo me diera cuenta. La imagen de ellos dos juntos, la cercanía entre ellos,
el susurro que compartían, todo se repetía en mi mente una y otra vez, como si fuera un eco imposible de acallar. Mi pecho se apretaba, y sentía que me faltaba el aire, como si el simple hecho de estar ahí, observando, me robara la capacidad de respirar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperme por dentro. Quise reaccionar, quise abrir la puerta de golpe y exigir una explicación, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba congelada en ese lugar, presa del miedo, del dolor y del desconcierto. Sentía que si hacía el menor movimiento, todo se rompería aún más, que cualquier acción mía podría desencadenar algo irremediable. Me apoyé contra la pared, tratando de mantener el equilibrio, mientras las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Mis manos se aferraron a la pared, buscando estabilidad, mientras mi visión se nublaba por las lágrimas que se acumulaban sin control. No podía comprenderlo, no podía aceptar lo que estaba viendo, pero la realidad era clara frente a mí, y la sensación de traición era insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, logré apartarme del resquicio de la puerta. Di un paso hacia atrás, luego otro, alejándome lentamente, sin apartar la vista de esa escena que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Sentía como si una parte de mí se rompiera con cada paso que daba, como si mi corazón se quebrara en 1000 pedazos que nunca podría volver a juntar. Llegué a mi habitación, cerré la puerta atrás de mí, y me dejé caer en el suelo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, y me abracé a mí misma, tratando de encontrar consuelo en medio de la desesperación. Me preguntaba qué había hecho mal, cómo había llegado a este punto, y si habría alguna manera de arreglar todo el daño que se había hecho. Pero en ese momento, la única certeza que tenía era el dolor, un dolor profundo y desgarrador que parecía no tener fin. Desde esa madrugada, todo cambió. La relación con mi esposo comenzó a volverse distante, como si ambos supiéramos que habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Intenté salvar nuestro matrimonio, planeé una cena especial para nuestro aniversario, buscando recuperar la chispa que habíamos perdido. Me esmeré en cada detalle, la comida, la música, incluso la decoración, esperando que algo de todo aquello lograra reavivar el amor que una vez compartimos. Pero incluso en esos momentos que debían ser especiales, él estaba ausente, con la mente en otro lugar al que yo no tenía acceso. Parecía que cada vez que intentaba acercarme, él se alejaba un poco más. Las noches eran las peores. Acostados en la misma cama, pero sintiéndonos a kilómetros de distancia. Podía escuchar su respiración, sentir su presencia a mi lado, pero había una barrera invisible que nos separaba. Me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome en qué momento habíamos llegado a este punto, cuándo fue que empezamos a perdernos el uno al otro. Intenté recordar los momentos felices, esos en los que nos reíamos juntos, en los que cualquier pequeño detalle se sentía como una muestra de amor. Pero esos recuerdos parecían desvanecerse, como si pertenecieran a otra vida, a otra pareja que ya no existía. Me preguntaba si alguna vez podríamos volver a ser esos dos enamorados que no necesitaban nada más que su compañía para ser felices. Pero cada día que pasaba, la esperanza se hacía más pequeña, y el dolor de la soledad se hacía más grande. Me encontraba cuestionando cada decisión, cada palabra, preguntándome si había algo que hubiera podido hacer diferente. Me culpaba por no haber visto las señales antes, por no haber actuado a tiempo, pero al mismo tiempo sabía que no podía obligar a alguien a quedarse, no podía forzar un amor que parecía haberse extinguido. La realidad era fría y dolorosa, y aunque intentaba ser fuerte, cada momento que pasaba junto a él, sin poder alcanzarlo, me hacía sentir más y más sola. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Sentía que mi corazón estaba a punto de estallar, y la ansiedad me impedía pensar con claridad. Me dirigí hacia la habitación de Lucy, con cada paso sintiendo que mi mundo entero se desmoronaba. Abrí la puerta sin pensarlo 2 veces, y allí estaban, juntos una vez más. La imagen de los dos, tan cerca, me llenó de una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. Mi voz temblaba mientras les pedía una explicación, aunque en el fondo sabía que ninguna respuesta podría aliviar el dolor que sentía. El silencio que siguió fue sepulcral,
un silencio pesado que parecía llenar cada rincón de la habitación. Sus rostros reflejaban sorpresa, vergüenza, y algo más que no podía identificar, quizás una especie de resignación. Les dije, con la voz quebrada, que necesitaba que se marcharan, que ya no podía seguir viviendo en esa farsa que me estaba destruyendo. Cada palabra que decía me costaba un esfuerzo inmenso, como si cada sílaba me arrancara un pedazo del alma. Mi esposo intentó decir algo, sus labios se movieron para formar palabras, pero lo interrumpí antes de que pudiera emitir sonido alguno. No quería escuchar ninguna excusa, no podía soportar más mentiras. Lucy, por su parte, permanecía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que parecían a punto de desbordarse. La veía allí, vulnerable, mi propia hija, y me dolía profundamente tomar esa decisión. Pero sabía que era lo correcto. No podía seguir permitiendo que esta situación nos destrozara a todos. Sentía como si mi corazón estuviera dividido en dos, una parte deseando protegerla, como había hecho toda su vida, y otra parte reconociendo que no podía seguir soportando esta traición. La tensión en el ambiente era casi palpable, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los tres se movía, atrapados en el dolor del momento. Finalmente, respiré hondo y logré reunir el valor suficiente para repetir mis palabras. Les dije que esto se había acabado, que ambos debían marcharse, que ya no había lugar para ellos en mi vida si continuaban con esa mentira. Lucy me miró, sus lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas, y pude ver el dolor en sus ojos, un dolor que reflejaba el mío. Pero, aunque me doliera, sabía que debía ser firme. Mi esposo bajó la mirada, evitando encontrarse con la mía, como si la culpa fuera demasiado pesada para sostenerla. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al ver que aceptaban mi decisión, aunque sabía que el verdadero dolor apenas comenzaba. Cuando finalmente se marcharon de la habitación, me dejé caer sobre la cama de Lucy, agotada tanto física como emocionalmente. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir sin control, y sollozaba con la desesperación de alguien que ha perdido todo. La confrontación había sido inevitable, y aunque sabía que era un paso necesario, el vacío que sentía era abrumador. Me quedé allí, llorando en la oscuridad, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto y si alguna vez podría superar el dolor que ahora me consumía. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, aunque en ese momento no supiera de dónde sacaría esa fuerza. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Cada día era una lucha constante para mantenerme en pie, para no dejarme vencer por la tristeza y la sensación de pérdida. Lucy intentó acercarse a mí, me pidió perdón entre lágrimas, rogándome que la dejara quedarse. Ver su arrepentimiento y su vulnerabilidad me rompía el corazón, pero también me recordaba todo lo que habíamos perdido. Me encontraba dividida entre el deseo de protegerla, como había hecho siempre, y la necesidad de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. No podía evitar sentir una mezcla de amor y decepción hacia ella, y eso me hacía sentir aún más sola. Cada vez que la veía, mi corazón se quebraba un poco más, pero sabía que no podía simplemente darle la espalda. Al final, decidí darle una oportunidad, pero con la condición de que buscaríamos ayuda profesional para intentar reparar el daño que se había hecho. Sabía que la terapia sería un proceso largo y doloroso, pero también sabía que era nuestra única esperanza de recuperar algo de lo que habíamos perdido. Le expliqué que esto no iba a ser fácil, que necesitaríamos mucho tiempo y esfuerzo para sanar las heridas, y que la confianza, una vez rota, no se recupera de un día para otro. Lucy asintió, con lágrimas en los ojos, y supe que estaba dispuesta a luchar por nuestra relación. Aunque aún había dudas en mi corazón, sabía que no podía simplemente dejarla ir sin al menos intentar salvar lo que quedaba de nuestra familia. Los primeros días fueron especialmente difíciles. Cada conversación estaba cargada de tensión, llena de silencios incómodos y palabras no dichas. Había tanto dolor entre nosotras, tantas cosas que necesitaban ser dichas, pero ninguna de las dos sabía cómo empezar. Me dolía ver a Lucy tan abatida, intentando hacer las cosas bien, pero también sabía que yo misma estaba llena de heridas que aún sangraban. Aún hay heridas que tardarán en sanar,
heridas profundas que no desaparecerán de la noche a la mañana, y no sé si alguna vez podré recuperar la confianza por completo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, veía una pequeña luz al final del túnel, una esperanza de que quizás, con el tiempo, podríamos encontrar la manera de sanar. Poco a poco, comenzamos a dar pequeños pasos hacia la sanación. Las sesiones de terapia fueron duras, llenas de lágrimas y confesiones dolorosas, pero también fueron necesarias. Nos obligaron a enfrentarnos a nuestras emociones, a hablar sobre el dolor, la traición y el miedo que ambas sentíamos. Hablar abiertamente sobre lo que había sucedido, sin juzgarnos, tratando de entendernos mutuamente, fue el primer paso para empezar a sanar. Lucy mostraba un arrepentimiento sincero, y aunque aún había momentos en los que el dolor parecía demasiado grande para soportarlo, ver su esfuerzo por cambiar me daba un atisbo de esperanza. Todavía hay días en los que siento que todo es demasiado difícil, que el peso de lo sucedido es demasiado grande para llevarlo sola. Hay días en los que el dolor regresa con toda su fuerza, y me encuentro llorando en silencio, preguntándome si alguna vez podré superar todo esto. Pero sé que, al menos, estoy dando los pasos necesarios para encontrar la paz que tanto anhelo. Estoy aprendiendo a perdonar, no solo a Lucy y a mi esposo, sino también a mí misma, por no haber visto las señales antes, por no haber actuado a tiempo. La sanación no es un proceso lineal, tiene altibajos, días buenos y días malos, pero poco a poco estoy empezando a ver la luz al final del túnel. Sé que el camino que tenemos por delante no será fácil, pero estoy dispuesta a recorrerlo, porque, a pesar de todo, aún queda amor en nuestros corazones, y quiero creer que ese amor será suficiente para ayudarnos a superar esto.